niños, niñas, bienvenidos a esta nueva semana de trabajo con la actividad denominada Interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. Área Matemáticas. Propósito: interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de una entrevista a familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación, así como justificar tus compromisos para contribuir a la disminución de esta problemática. En la actividad anterior, planteaste su punto de vista sobre buenas prácticas de respeto a la diversidad cultural a partir del análisis de casos. En la actividad de hoy, analizarás información sobre cómo se presenta la diversidad en tu comunidad o barrio y qué retos o desafíos implican. Además, recogerás información, la organizarás e interpretarás para tomar decisiones y establecer compromisos acerca de qué hacer para contribuir, por ejemplo, a disminuir la discriminación cultural. Muy bien, niños, empezamos nuestra actividad. Vamos a leer el siguiente titular. Ministerio de Cultura: la discriminación es un problema público en el Perú. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la ministra hizo un llamamiento a los peruanos a valorar la diversidad cultural de su país y asumir una posición firme contra el racismo y la discriminación racial. Para ello, vas a responder las siguientes preguntas. A partir de la discriminación es un problema público en el Perú. ¿Qué sabes de la discriminación? Niño, la discriminación es el trato diferenciado y desigual hacia una persona o un grupo de personas en diversos ámbitos de la vida social, tales como la cultura, el género, la edad o la clase social. ¿Por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú? Se dice que es un problema público en el Perú porque afecta gravemente a la sociedad peruana. Porque la mayoría se ha sentido en algún momento discriminado o discriminada. Y esto afecta sobre todo a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendiente y personas de origen andina o amazónica. Muy bien, niños. Luego de haber reflexionado acerca de la discriminación, a continuación vamos a leer el siguiente problema. Como parte de la investigación que vienes realizando sobre los desafíos o retos que implica la diversidad cultural en nuestro país, tendrás que indagar cómo en tu familia, comunidad o barrio se presenta la discriminación. Para ello, realizarás una entrevista a 10 personas y con la información recogida deberás elaborar un gráfico de barras e interpretarlo. Luego, escribirás sus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, comunidad o barrio. Bien, niños, para ello les presento la siguiente ficha de entrevista. Como ustedes observan, niños, aquí tenemos la ficha de entrevista que vas a utilizar. Aquí vas a colocar el nombre del entrevistado. Luego vas a preguntar las siguientes preguntas a la persona que vas a entrevistar. Por ejemplo, vas a decir la primera pregunta: ¿alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por el color de tu piel? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus rasgos faciales? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tu lugar de procedencia? ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminado por el idioma que hablas? ¿Alguna vez te has sentido discriminado o discriminado por tus costumbres? Ahora, niños, como ya hemos leído el problema, ya les he presentado también la ficha de entrevista, ahora sí, te invito a resolver el problema. Bien, niños, ahora van a volver a leer el problema y van a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Qué información te proporciona? ¿Qué te solicitan realizar? Muy bien, niños. Ahora te invitamos a pensar en una estrategia para entrevistar a 10 personas y obtener datos
sobre la discriminación. Ahora organiza los pasos que seguirás para resolver el problema. Puedes hacerlo en tu cuaderno para realizar tus anotaciones y otro material de apoyo. Para ello, recuerda lo que aprendiste, por ejemplo, a organizar la información en tablas. Luego, resuelve el problema ejecutando la estrategia y los pasos pensados. Muy bien, niños, ustedes pueden. Ahora que ya resolviste el problema, contrasta lo que tú has realizado con lo que hizo Isabela, una estudiante de tu grado. A ver, vamos a ver, niños, qué estrategias utilizó Isabela para poder resolver el problema. Aplicó la ficha de entrevista a 10 personas. En la ficha dice, ficha de entrevista sobre motivo de discriminación. Nombre del entrevistado. A ver, vamos a ver, niños, ¿qué colocó Isabela en el nombre del entrevistado? Colocó Andrés. Seguramente colocó ese nombre porque entrevistó a esa persona, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. ¿Qué contestó Andrés en la primera pregunta? Dice, ¿alguna vez te has sentido discriminado por el color de tu piel? Andrés contestó que sí. Entonces marcó con una X. Marcó solamente una vez. Si es sí, se marca en sí. Si es no, se marca en no. A ver, veamos una pregunta que haya contestado Andrés que no. ¿Alguna vez te has sentido discriminado por el idioma que hablas? Entonces Andrés contestó que no. Entonces marcó con una X Isabela. Segundo paso. Construyó una tabla para registrar las respuestas. Ustedes ahí, niños, están observando la tabla que construyó Isabela para registrar las respuestas de la entrevista que hizo a las 10 personas. Entonces, como ustedes ven acá hay 5 recuadros. En estos recuadros van a ir colocadas las preguntas que realizó Isabela, que tenemos en la tabla que están observando. Y acá en estos recuadros, Isabela va a colocar los nombres, niños, como están observando, colocó los nombres de las personas que ella entrevistó. Por ejemplo, acá tenemos a Andrés, como el ejemplo anterior. Entonces, y acá en esos recuadros colocó las preguntas que ella realizó en la entrevista a las 10 personas que ella entrevistó. A ver, veamos, por ejemplo, dice, ¿alguna vez te has sentido discriminado por el color de tu piel? A ver, ¿qué contestó Andrés? Andrés contestó que no, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿cuántas personas contestaron que sí, se sintieron discriminadas por el color de tu piel? Vamos a contestar, a ver, dice, María contestó que sí. Nelson también contestó que se sintió discriminado, sí, dice ahí. Luego, Elmer contestó también que sí. Y así como se darán cuenta, niños, aquí están todas las respuestas que hizo Isabela a las personas que ella entrevistó. Cuarto paso. Luego Isabela elabora, dice, una tabla de frecuencia y un gráfico de barras. Cantidad de personas que se sintieron discriminadas por algún motivo, dice ahí. Motivo de discriminación. Pero ahora ustedes, niños, me preguntarán, profesora, ¿pero qué es una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia, niños, es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente. Las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Como ustedes observan, niños, en esta tabla, dice color de piel. Aquí ustedes están viendo que está más resumido. Las preguntas que teníamos anteriormente, las vemos aquí más resumidas, niños. En las preguntas anteriores hemos visto, ¿alguna vez te has sentido discriminado o discriminado por el color de tu piel? Y como se darán cuenta, aquí ya está resumida el motivo de discriminación, que estos se llaman categorías, que es color de piel, rasgos faciales, lugar de procedencia, idioma o lengua que habla, costumbres.
Y acá en la parte derecha tenemos la frecuencia absoluta, la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que contestaron, ¿no es cierto?, de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas personas contestaron de acuerdo al color, que fueron discriminados por el color de su piel? Contestaron 3 personas, ¿verdad? Ahora veamos, en la segunda, rasgos faciales. Dice que contestaron 4 que fueron discriminadas. A ver, 1, contamos 2, 3, 4. A ver, ¿cuántas personas contestaron lugar de procedencia que fueron discriminadas? Fueron 2. A ver, veamos en la tabla. Contemos, 1, 2. Ahora veamos, idioma o lengua que habla. Dice que una persona se sintió discriminada y la estamos observando en esa tablita. Luego, ¿alguna vez te has sentido discriminado por tus costumbres? Contestó una persona que se sintió discriminada. También ahí observan que Luis se sintió, dice, discriminado. Muy bien. Luego que Isabela elaboró su tabla de frecuencia, ella también elaboró su gráfico de barras, como observan ustedes aquí. Pero ustedes dirán, profesora, ¿pero qué es un gráfico de barras? El gráfico de barras, niños, resume un conjunto de datos por categorías. Aquí, por ejemplo, en este gráfico de barras, ¿cierto?, lo construyó de la siguiente manera. Desde un mismo punto, trazó 2 semirrectas, una horizontal y una vertical, como ustedes están observando. En el eje horizontal, que también se le llama el eje de las abscisas, y el eje vertical, que se le llama también el eje de las ordenadas. Entonces, ¿qué colocó Isabela en el eje de las abscisas? Colocó las categorías, que son color de piel, rasgos faciales, lugar de procedencia, idioma que habla, costumbres, ¿cierto? Y en el eje vertical colocó la cantidad de personas que fueron entrevistadas, ¿verdad? Luego también le puso un título. El título es motivo de discriminación. Luego ella dibujó las barras, por eso se dice gráfico de barras. Por ejemplo, en el color de piel, ¿cuántas contestaron que fueron discriminadas? 3 personas, como ustedes están observando. En los rasgos faciales, ¿cuántas personas contestaron que se sintieron discriminadas por los rasgos faciales? 4 personas. ¿Cuántas personas contestaron lugar de procedencia que fueron discriminadas? 2 personas. ¿Cuántas personas contestaron que fueron discriminadas por el idioma que hablan? 1 persona. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas y contestaron que fueron discriminadas por sus costumbres? Fue 1 persona. Entonces, niños, de esta manera su compañera Isabela organizó y elaboró de esta manera su tabla de frecuencia y su gráfico de barras. Muy bien, niños, ¿qué hizo Isabela en el 5º paso? Observó y analizó la tabla y el gráfico de barras y respondió las siguientes preguntas. Miren, aquí Isabela regresó a observar su tabla de frecuencia y su gráfico de barras para que ella pueda responder a las siguientes preguntas. De las 10 personas entrevistadas, ¿cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? Contestaron 3 personas. Ahí están observando que contestaron 3 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? Contestaron 4 personas. Ahí están observando las 4 personas y también el gráfico de barras. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su lugar de procedencia? Contestaron 2 personas. Aquí les están observando tanto en la tabla de frecuencia como en el gráfico de barras. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus costumbres? Contestó 1 persona. Y acá lo observamos también en la tabla de frecuencia y en el gráfico de barras. ¿Cuál es el motivo de discriminación que con más frecuencia se presenta? A ver, veamos cuál es el motivo
que se presentan con mayor frecuencia es rasgos faciales. Entonces, fueron los que más se sintieron discriminados por rasgos faciales. Aquí también vemos en nuestro gráfico de barras. ¿Cuál es el motivo de discriminación que se presenta con menos frecuencia? A ver, veamos. Con menos frecuencia es idioma o lengua que habla y las costumbres, tanto en la tabla de frecuencia como en el gráfico de barras. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo Isabel en el sexto paso? Isabela, basada en la información obtenida, reflexionó a partir de las siguientes preguntas. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema de mi comunidad o barrio? ¿Por qué? Bien, ahí también Isabela hizo una reflexión. Ella dice, mis compañeros y compañeras tienen distintos rasgos faciales. Siempre los respeto y seguiré respetándolos porque son valiosas y valiosos, como yo. Mis amigas y amigos tienen diferentes costumbres, al igual que yo. Por ello los valoro y seguiré tratándolos con respeto. Ahora, niños que han contrastado lo que tú hiciste con lo realizado por Isabela, te invito a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos que realizaste puedes mejorar? ¿Cuáles de los motivos de discriminación se presentan mayormente? ¿Cuál es el compromiso que asumirás con base en los resultados encontrados? Muy bien, niños. Ahora que ya tienes conocimiento sobre cómo interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de una entrevista a familiares o personas del barrio o comunidad, realiza las siguientes actividades. 1. Aplica una ficha de entrevista a 10 personas, tal como lo aprendiste, niño, y como observaste lo que resolvió su compañera Isabela. Luego, construye una tabla para registrar las respuestas. 3. Elabora una tabla de frecuencia y un gráfico de barras. Y por último, interpreta tus datos que has obtenido a partir de la entrevista que has realizado. Muy bien, niños. También los invito a resolver las siguientes actividades para reforzar su aprendizaje del día de hoy. Las páginas 23 y 24 del libro de trabajo, que son las siguientes y están observándolas en este momento. Finalmente, muéstrales el gráfico de barras que has elaborado y descríbele los pasos que seguiste para obtener los datos. Explícales cómo se presentan los resultados. Compárteles el compromiso que asumiste y justifica por qué lo asumiste. Invítales a asumir un compromiso frente a los resultados obtenidos a raíz de la entrevista realizada. Y por último, niños, respondan a las siguientes preguntas sobre su aprendizaje del día de hoy. ¿Cómo te ayudaron las estrategias planteadas en la actividad para resolver el problema? ¿Para qué te servirá lo aprendido el día de hoy? ¿Interpretaste la información obtenida a partir de la entrevista aplicada? ¿Cómo? Hasta mañana, mis niños. Cuídense mucho.